Estuve lavándome las manos tanto tiempo que las yemas de mis dedos empezaron a arrugarse. El agua del lavabo corría caliente, empañando el espejo, resbalando por mis muñecas y dejando mi piel enrojecida y áspera. Me quedé allí parada, mirando el remolino del desagüe, sintiendo un frío punzante en el pecho que ningún calor podía disipar. No podía parar. Una parte de mí pensaba que si me frotaba con suficiente fuerza, tal vez conseguiría eliminar todo lo que se había adherido a mí. La sospecha, la traición, el sabor del arrepentimiento. Pero ahí seguía, tenaz como una cicatriz. A mis espaldas ella dijo, «No tengo que dar explicaciones». Su voz era serena pero lo bastante cortante como para herir, y me quedé helada. Cerré el grifo, el agua goteando de mis manos, mi corazón latiendo tan fuerte que ahogaba mis propios oídos. Me giré para mirarla. Mi esposa, Ana, estaba junto a la puerta de nuestro cuarto de baño. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su barbilla estaba alzada de esa forma terca que había visto 1000 veces. En ese instante, todo lo que habíamos construido pareció pender de un hilo. Era la mujer a la que había amado con fiereza durante 15 años, madre de nuestros 2 hijos, la misma mujer que solía apoyar la cabeza en mi hombro y susurrar que no podía imaginar la vida sin mí. Ahora, confrontada, me miraba como si fuera un desconocido, o quizás se sentía acorralada, como si la hubiera obligado a hablar. Yo seguía sin palabras. Ella rompió el silencio primero. No tengo que explicar cómo me siento, lo que pienso o lo que pasó. Respiró hondo, rápidamente. «No si solo vas a juzgarme». Bajé las manos a los costados. Goteaban. Un suave repiqueteo sobre el azulejo. «No estoy juzgando», dije, aunque mi voz salió áspera, como si tuviera grava en la garganta. «Solo necesito saber. Soy tu esposo. Tengo derecho a saber qué está pasando en mi propia casa». Ella negó con la cabeza, retrocedió y se dio la vuelta. El clic de la puerta al cerrarse me dejó solo con el goteo constante del agua. Me presioné las palmas de las manos contra los ojos. Anhelaba con todas mis fuerzas mantenerme en calma, controlar la ira. Pero por dentro ardía. Mi estómago se retorcía en un nudo apretado y doloroso. Mi padre solía decirme, «Nunca dejes que tu ira hable por ti». Había intentado vivir según ese consejo. Mantener siempre la compostura, ser siempre el sensato. Pero todos tenemos nuestro límite. Me sequé las manos con una toalla y salí al pasillo. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. La cama que habíamos compartido durante tantos años, ligeramente deshecha. La luz del sol que entraba por la ventana se extendía por la alfombra. Por un instante, recordé el día que compramos esas sábanas. Ana había insistido en conseguir el mejor algodón para que duraran años. Dijo que seríamos viejos y canosos juntos, durmiendo en el mismo juego. Ese recuerdo se sentía como un eco vacío. Abajo, oí el tintineo de los platos y el suave zumbido de la cafetera. Mi esposa estaba en la cocina, probablemente preparando el desayuno, pero había una extraña distancia en el sonido, como si las rutinas normales de nuestra vida se hubieran convertido en una obra de teatro y nosotros solo fuéramos actores, recitando diálogos en los que ya no creíamos. Me acerqué al fregadero y me serví un vaso de agua. Cada trago sabía insípido, pesado. Recordé el día en que todo empezó a desmoronarse. ¿Hace una semana? ¿Un mes? ¿O quizá llevaba desmoronándose mucho tiempo? Solo que yo estaba demasiado ciego para verlo. El recuerdo volvía en fragmentos, desordenado. Empezó con algo pequeño. Estaba en mi despacho, firmando papeles, ocupándome de mis asuntos.
La rutina de siempre. Y entonces tropecé con la secretaria de nuestro director general. Una joven tímida con el rímel corrido por las lágrimas que llevaba una pila de carpetas. Me miró con los ojos hinchados y susurró: «Su esposa visita al jefe a veces, ¿verdad?». Recuerdo la expresión de inquietud en su rostro. «Ha estado aquí mucho últimamente. Con Michael. Jugó con su bolígrafo. Va a su despacho. Ellos, pasan tiempo». Algo en su voz me dijo que no debía preguntar más. Obviamente estaba a punto de llorar por sus propias razones. Quizá acababa de romper con alguien, o quizá odiaba su trabajo, pero las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ana viene aquí a menudo. Se reúne con Michael. Ese día, el viaje de regreso a casa fue un borrón. Tenía tantas preguntas, pero ninguna respuesta real. Al principio me dije que debía ser algo inocente. Ana hacía trabajos de marketing como autónoma. Michael era un director creativo. Tenían motivos para discutir proyectos. Pero entonces encontré los mensajes de texto. No estaba husmeando. Su teléfono había vibrado sobre la mesa de la cocina. Ella estaba en la ducha, y el nombre Michael brillaba en la pantalla. Vi la línea de texto en la vista previa, solo unas pocas palabras. «No puedo dejar de pensar en ti». Esa fue la primera daga. Intenté decirme que podía ser inofensivo, una frase engañosa, quizá un fragmento de un concepto publicitario, pero ambos sabíamos la verdad. La confronté esa noche, alrededor de la mesa, después de que los niños se hubieran ido a upstairs. Ella negó cualquier mala conducta. Dijo que era solo una conversación profesional, que él estaba coqueteando y ella no lo detuvo. Dijo que no había pasado nada. Recuerdo cómo se rió y puso los ojos en blanco, llamándome paranoico. Quería creerle tanto que dejé a un lado la duda. Pero al día siguiente, conduje hasta su cafetería habitual. Se había ido esa mañana después de decirme que tenía recados, reuniones de autónoma. Encontré su coche aparcado cerca del edificio de la agencia de publicidad. Me quedé allí, con el motor al ralentí, hasta que los vi salir juntos. Michael, alto, bien vestido, con un toque de confianza arrogante en la postura de sus hombros. Ella estaba a su lado, sonriendo de una manera que hacía tiempo que no veía. Se me cortó la respiración en el pecho. No se besaron, al menos no fuera. Pero vi la forma en que él le tocó el brazo, la forma en que ella inclinó la cabeza hacia él, sonriendo como si él fuera la única persona en el mundo. Ese único instante amenazó con destrozarme. Lo tragué y volví a casa, diciéndome que necesitaba pruebas sólidas, porque Ana era una mujer inteligente y precavida, no dejaba pistas obvias. Llevábamos casados más de una década, y sabía que era mesurada en cada movimiento. Si realmente estaba cruzando esa línea, tenía que estar seguro antes de decir o hacer algo irreversible. Unos días después, encontré esa prueba. Ojalá pudiera decir que no la busqué, pero sería una mentira. Dejó su portátil en la mesa del salón, abierto y conectado a su correo electrónico. Mi corazón latía con fuerza mientras me desplazaba. Ahí estaban. Mensajes de la cuenta personal de Michael. Empezó de forma bastante inocente. Él la elogió por su creatividad, ella le dio las gracias, hablaron de un pequeño lanzamiento de marketing. Luego los mensajes empezaron a cambiar de tono, volviéndose cálidos, coquetos, llenos de sutiles cumplidos que escalaron a algo más. Palabras como «te anhelo». Luego una en la que describía el vestido sedoso que se pondría para su próximo encuentro y cómo no podía esperar a quitárselo. Mi mente se quedó en blanco al leer eso. Algo dentro de mí se vació. Recuerdo mis manos temblando sobre el teclado mientras leía más. Era como si me obligara a mirar directamente una herida. Imágenes, sugerencias, horas y lugares donde se habían encontrado. El tono se volvió más explícito y encontré referencias a un hotel cerca de su oficina. Mi cara ardía, mis pulmones parecían colapsar.
Así que era real, no solo una pasión pasajera, no solo un coqueteo fugaz. Ella estaba con él, física e íntimamente. Se me cerró la garganta. Habíamos dormido en la misma cama durante 15 años, construido una vida, criado a 2 hijos. Y ahora ella estaba haciendo eso con él. Todavía recuerdo el mensaje en el que describía cómo se sentía su boca en su cuello. La desesperación en mi pecho se convirtió en una furia incandescente. Y me di cuenta de que estaba temblando, mis nudillos poniéndose blancos contra el portátil. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás a la normalidad. No más ilusiones. Cerré el ordenador de golpe y me quedé sentado allí un rato, la adrenalina latiendo en mis venas. Regresó a casa 1 hora después, con las bolsas de la compra en los brazos. Debí de parecer una locura, paseando por el salón. Dejó las bolsas y me miró fijamente. «¿Qué pasa?», dijo, mirando a su alrededor, viendo la tensión en mis hombros. No hablé. Simplemente abrí el portátil de nuevo y se lo deslicé sobre la mesa para que pudiera ver los correos electrónicos en la pantalla. Se quedó helada, el color desapareciendo de su rostro. Durante un largo momento, ninguno de los dos pronunció palabra. Entonces, con voz temblorosa, empezó. Puedo explicarlo. Fue entonces cuando perdí el control. Mi voz rugió de mi interior, cruda y dolorosa. ¿Explicar qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo me mientes? Las palabras se atropellaron y golpeé la mesa con el puño. Los niños estaban fuera, en casa de un amigo, gracias a Dios. Ya no me importaba la compostura ni la cortesía. Quería respuestas. Intentó hablar, pero mi voz martilleaba a través de ella. Escupí todas las preguntas torturadas que habían estado enquistadas en mi mente. ¿Lo hiciste en nuestra cama? ¿Se han reído de mí a mis espaldas? ¿Te ves a él como yo solía hacerlo? ¿Es mejor? Vi cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Tartamudeó algo sobre sentirse sola o coapreciada, que empezó como apoyo emocional que floreció en algo que no podía controlar. Has estado tan distante. Lloró. Te centras en el trabajo, en el dinero, en los horarios de los niños y yo soy solo invisible. Necesitaba sentirme viva. Esa fue su gran explicación. Necesitaba sentirse viva. Como si la vida cotidiana que compartíamos, el vínculo familiar, las noches tranquilas, la rutina, no fueran suficientes. Sentí como si me estuviera echando la culpa a mí por no darme cuenta de lo sola que estaba. Y quizá yo era parcialmente culpable. Me había acomodado, tal vez, demasiado seguro de ella. No era el hombre romántico que solía ser, pero nada de eso justificaba la traición. Nada de eso le daba derecho a andar a escondidas con Michael. Nos rodeamos en aquel salón, voces alzadas, ojos llorosos. Dijo que simplemente sucedió, que fue un accidente, que se sentía culpable. Y yo me reí, un sonido corto y amargo, diciéndole que nadie, accidentalmente, termina en una cama de hotel medio desnudo, gimiendo el nombre de otra persona. Ella se estremeció ante la crudeza de mis palabras, pero necesitaba que sintiera el peso de lo que había hecho. En los días siguientes todo fue un borrón. Seguíamos durmiendo en la misma casa. Pasé horas en silencio, dejándome llevar por la inercia. Ella intentaba hablar a veces para intentar curar la herida abierta, pero en ese momento su voz me sonaba a interferencia. Los niños percibían la tensión, así que ambos intentábamos ocultarla delante de ellos. Por la noche, nos acostábamos en la oscuridad, de espaldas, apenas respirando. Esa es la peor clase de soledad. Acostarse al lado de alguien que solía ser tu mundo entero, sintiendo un abismo tan amplio que apenas puedes pronunciar su nombre.
Recuerdo el momento en que la encontré sola en la cocina. Estaba mirando por la ventana hacia el patio trasero, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sentía opresión en el pecho, pero me obligué a acercarme. Necesitábamos hablar. Me acerqué por detrás de ella y se giró, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Murmuró algo que me revolvió el estómago. Lo deseaba, dijo, incluso cuando aún no habíamos hecho nada. Eso sigue siendo una traición, ¿verdad? Me miró con una extraña y suplicante tristeza. A veces fantaseaba con él incluso mientras estábamos juntos. Contuve una oleada de rabia, porque si la dejaba salir, podría haber destrozado algo o a alguien. En cambio, asentí lentamente, cerrando el puño hasta que mis uñas se clavaron en mi palma. ¿Por qué me dices esto ahora?, grazné. Ella se encogió de hombros, las lágrimas cayendo silenciosamente. Porque preguntaste qué pasó, y esto es yo explicando. Que fue en mi cabeza primero. Lo siento, hizo una pausa. Lo siento, pero yo no puedo fingir que nunca ocurrió. Esa fue la noche en que decidí confrontar a Michael. Fui a su lugar de trabajo, una empresa de publicidad atrevida en el centro, con puertas de cristal y arte moderno en las paredes. Le pregunté a la recepcionista por él. Me dedicó una sonrisa educada, notando claramente lo tenso que estaba, pero de todos modos me condujo a su despacho. Estaba sentado detrás de un elegante escritorio metálico. Me reconoció al instante. Quizá Ana le había mostrado mi foto, o quizá me había visto por ahí con la gerencia. Se levantó alisándose la camisa e intentó una sonrisa amistosa. Josh, ¿verdad? Me alegra verte. Ana no está aquí. Lo interrumpí. Sí, sé que no está aquí. Cerré la puerta detrás de mí, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros a través de las paredes de cristal. Quiero hablar contigo, sobre ella. Me ofreció un asiento que rechacé. Él vaciló, apoyándose en su escritorio. Era de mi misma altura, pero más delgado, definitivamente más joven, con un aire de confianza en su postura. Mis manos anhelaban una confrontación, pero me dije, manténlo verbal. No arruines tu vida con violencia. Michael tragó saliva. Mira, tío, sé que esto es incómodo. Nunca quise. No quiero oír las líneas habituales, dije. Sabías que estaba casada. Sabías que tenemos hijos. Y aún así tú... Me detuve, mi voz quebrándose por la ira y el dolor que amenazaban con desbordarse. ¿Por qué? Su rostro pasó de la cortesía forzada a algo defensivo. Simplemente conectamos. Se nos fue de las manos. No lo planeamos. Yo me preocupo por ella. Si sirve de consuelo, nunca quise hacerte daño ni destruir una familia. Quise golpearlo. Quise ver esa boca engreída sangrar, pero obligué a mis puños a quedarse a los lados. Me has generado curiosidad, dije. ¿Cómo se mira un hombre al espejo después de acostarse con una mujer casada? ¿Pensaste siquiera en lo que esto me hace a mí? ¿A nuestros hijos? Se mordió el labio. Por un momento, vi algo parecido a la culpa parpadear en sus ojos, pero pasó. Se irguió como si reuniera algo de orgullo restante. Lo siento, dijo, aunque no sonaba especialmente arrepentido. Si quieres que la deje en paz, considéralo hecho. Lo terminaré. Sentía la garganta apretada. Eso era todo lo que tenía que ofrecer. Lo terminaré, como si fuera una aventura pasajera, un inconveniente. ¿Qué pasa si te digo que es demasiado tarde? El daño ya está hecho, dije. No hay vuelta atrás a lo que era. Exhaló. Lo sé. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano como para ponerme una mano en el hombro, pero retrocedí con una mirada gélida. Dejó caer la mano. Mira, quizás lo mejor sea que tú y Ana arregléis vuestro matrimonio. Yo no soy... Se detuvo
buscando palabras. Yo no soy el villano aquí. Tragué la réplica hirviente que subía por mi garganta. En cambio, forcé un apretado asentimiento. Tienes razón, tú no eres el único villano. Ella tomó su decisión. Luego me di la vuelta y salí, ignorando la tensión en mi pecho. La gente me miraba con expresiones de preocupación, pero apenas los registré. Llegué a mi coche, cerré la puerta de golpe y dejé escapar un grito que me desgarró la garganta. Recuerdo golpear el volante, las lágrimas quemándome los ojos. La humillación era asfixiante. La sensación de que todo mi matrimonio no valía nada amenazaba con aplastarme. Le había dado todo, o eso creía. Ella era mi ancla, y ahora me daba cuenta de que esa ancla se había alejado, dejándome a la deriva en aguas oscuras. Esa noche volví a confrontar a Ana. Nos sentamos en el salón. Los niños se habían ido a casa de un vecino a pasar la noche. Le dije que había visto a Michael. Le dije que él había dicho que lo terminaría y que ella debía confirmarlo. Ella escuchó en silencio, con las manos temblando en su regazo. Luego murmuró, sí, se acabó. Yo le dije que no puedo seguir así. Una oleada de emociones contradictorias se estrelló en mi interior. Una parte de mí sentía alivio. Otra parte sentía furia por el hecho de que todo hubiera comenzado. La miré, con el rostro pálido, demacrado, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. De repente me di cuenta de lo agotada que se veía, lo destrozada. Y, estúpidamente, algún instinto paternal en mí quiso protegerla de ese dolor, aunque ella fuera la que me causaba el mío. Pero no podía mantener esa postura. La traición estaba demasiado fresca. Murmuró, Mateo, lo siento. Luego buscó mi mano. Las puntas de sus dedos estaban frías, temblorosas. Miré esos dedos, recordando cómo solían deslizarse por mi pecho en la cama, cómo se enredaban en mi pelo cuando nos besábamos. Ahora se sentían extrañas. Aparté la mano, y ella ahogó un grito como si le hubiera abofeteado. Intentó explicar de nuevo. Estaba sola, fue un error. Necesitaba algo más. Su voz se quebró. Sentí mi propia voz ahogada por una combinación de ira, desamor y lástima. Quería arremeter, también quería abrazarla. El conflicto interno casi me destrozó. Finalmente, le dije que necesitábamos terapia profesional. De lo contrario, no veía un camino a seguir. Ella negó con la cabeza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo que quieras, dijo en un susurro, si significa que quedarte. Fue entonces cuando me di cuenta de lo complicado que sería simplemente irse. Teníamos 2 hijos, una hipoteca, una historia. Pero, ¡ay, cuánto deseaba venganza! Esa palabra, venganza, pulsaba en mi mente como un hierro al rojo vivo quemando mi cerebro. Me había apuñalado por la espalda, me había humillado. ¿No debería hacerla sentir una fracción de ese dolor? Pero cada vez que miraba su rostro surcado por las lágrimas o las fotos de nuestros hijos sonriendo en la repisa, mi resolución flaqueaba. Unos días después, encontré un pequeño recibo de hotel en su bolso de una fecha anterior a mi descubrimiento. Y algo dentro de mí se rompió de nuevo. Me había dicho que solo había sido unas pocas veces, pero este recibo sugería que había empezado antes. Esa noche entré furioso en la cocina. Arrojé el recibo sobre la mesa. Ella se quedó helada, una mano aferrada al borde de la encimera. Mi voz salió ronca. ¿Te importaría explicar esto? Miró el papelito, luego volvió a mirarme. El color se le escapó de las mejillas. Por un segundo pareció tan culpable que casi sentí triunfo en mi desamor. Entonces dijo, no tengo que explicar.
repitiendo las palabras que había oído antes, pero esta vez sonó a desafío. Mis puños se cerraron, las uñas se clavaron en mis palmas, la tensión entre nosotros pulsaba. Esta era mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que solía deslizar notas de amor secretas en mi maletín, y ahora estaba allí, negándose a justificar su propia traición. Sentí que se me escapaba una risa fea y amarga. Bien, no expliques, pero no esperes que me quede callado. Me alejé a grandes zancadas, mi corazón latiendo tan fuerte en mi pecho que pensé que me desmayaría. Empecé a beber más intensamente esa semana, no delante de los niños, sino tarde por la noche, solo en mi estudio, agitando whisky en un vaso. Pensaba en las veces que íbamos a la playa con los niños o en cómo se iluminaba su rostro cuando bailábamos lento en nuestra boda. Luego la imaginaba pegada a Michael, un hombre casi 7 años más joven que yo, un creativo brillante sin hijos ni anclas. La imaginaba dejándole besar los mismos labios que una vez me dijo que solo eran míos. El alcohol era lo único que adormecía el dolor lo suficiente como para dormir. En esa neblina entumecida, empezó a formarse un plan de venganza. Quería que ella sufriera como yo sufría, pero también quería ser estratégico. Algo me dijo que pusiera en orden mis finanzas, que me protegiera, que consultara a un abogado, que me asegurara de que si ella insistía en irse, o si acabábamos divorciándonos, no se llevara todo. Sabía que era cruel, pero en medio de la traición me sentía justificado. Mientras tanto, Ana intentaba mantener la fachada de un hogar normal. Ayudaba a los niños con los deberes, preparaba la cena, intentaba hablarme en tonos suaves y medidos, pero mi furia hervía justo bajo la superficie. Por la noche, la observaba desde el otro lado de la mesa, intentando ver si había algún remordimiento en sus ojos o si estaba pensando en él, reviviendo algún recuerdo en su cabeza. A veces le soltaba un comentario agudo y sarcástico, y ella se estremecía. Luego me daba cuenta, recordaba que los niños estaban presentes, y me tragaba el resto de mi rabia. Sentía que me pudría desde dentro. Aproximadamente una semana después, asistimos a una de esas sesiones de asesoramiento que tanto había insistido en tener. El consultorio del terapeuta era pequeño, decorado con buen gusto, con sillas grises suaves dispuestas en círculo. El aire olía ligeramente a lavanda. La terapeuta, una mujer de mediana edad con un rostro amable, nos pidió que expresáramos nuestros sentimientos en un entorno seguro. Ana habló primero, con la voz temblorosa, sobre cómo se había sentido invisible, cómo extrañaba la conexión que solíamos compartir. Mi estómago se retorció de resentimiento. Sentí cómo me rechinaban los dientes ante sus palabras. ¿Invisible? Yo nunca le había dicho que desapareciera. Ella eligió irse a la deriva. Ella eligió encontrar esa conexión en la cama de Michael. Cuando llegó mi turno, la ira explotó de mí. Mi voz temblaba. Les dije a ambos lo humillante que era descubrir a tu esposa en intercambios explícitos de correo electrónico con otro hombre. Cómo me sentía traicionado, emasculado. Se me irritó la garganta, me ardieron los ojos, pero forcé las palabras a salir. No podía mirar a Ana mientras hablaba. Sabía que si la miraba a los ojos podría derrumbarme. Podría hacer algo de lo que me arrepentiría. La terapeuta intentó guiarnos hacia una reflexión tranquila, animándonos a encontrar empatía, pero todo lo que podía imaginar eran ellos dos en alguna habitación de hotel barata. Sentí que mi presión arterial subía y tuve que frotarme las sienes para evitar un dolor de cabeza. Al final de la sesión estaba más agotado que nunca. Ana parecía igualmente destrozada, con lágrimas brillando en sus ojos. No hablamos en el viaje de regreso a casa. La tensión era palpable. Cuando entramos, ella me tocó el brazo suavemente, con expresión suplicante.
Sé que es terrible. Sé que nos hemos destruido. Pero quizá podemos salvar algo. Su voz se quebró y volví a sentir esa punzada paternal, queriendo abrazarla, protegerla de mi propia furia. Pero me endurecí. No me pidas que finja que esto nunca ocurrió, dije con voz ronca, o que puedo simplemente olvidar y seguir adelante. Ella asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Nos quedamos allí en el vestíbulo, sin movernos, hasta que finalmente subí las escaleras, dejándola sola. Esa noche soñé con el océano, de mi infancia en Texas. En el sueño estaba nadando, luchando contra la corriente, mientras Ana se quedaba en la orilla con Michael. Se reían, con los brazos alrededor del otro, ajenos a mis desesperados chapoteos mientras la corriente me arrastraba. Me desperté jadeando en busca de aire, el sudor empapando mis sábanas. Por un momento me sentí desorientado. Ella estaba acostada a mi lado, respirando suavemente, de espaldas. Todo el calor antiguo se había ido. Miré al techo, con el corazón latiendo con fuerza, mi mente corriendo con esa palabra familiar: venganza. A la mañana siguiente me encontré en el baño, lavándome las manos demasiado tiempo, de nuevo. El agua me quemaba la piel, pero no me detuve. Mis pensamientos vagaban en 100 direcciones. Recordé la conversación que había tenido con un abogado a principios de semana. Ella me había dado una lista de documentos para reunir si quería proteger mis activos. Había empezado discretamente a recopilar extractos bancarios, talones de pago, el acuerdo hipotecario. Una parte de mí odiaba rebajarme a eso. Otra parte sentía que era necesario. Cuando bajé, Ana estaba en la cocina, con el pelo recogido en una coleta suelta, las mejillas hundidas. Levantó la vista, pero ninguno de los dos habló. Me serví café. Mi voz tembló al decir: voy a dar una vuelta. Ella asintió sin decir palabra. Me fui sin mirar atrás. Estuve en la autopista durante lo que parecieron horas, la radio apagada, solo yo y mis pensamientos. La voz de mi padre resonó en mi cabeza: nunca dejes que tu ira hable por ti. Pero, ¿y si la ira era el único lenguaje que quedaba? Me sentía consumido por ella. Anhelaba una forma de hacerla sentir lo que yo sentía. Impotente, expuesto, lleno de arrepentimiento. Quizá eso me convertía en un monstruo. Quizá era solo naturaleza humana. Aparqué en un mirador cerca del lago y me quedé mirando el agua. Los recuerdos de nuestro día de boda pasaron por mi mente. Cómo se veía Ana con su vestido de marfil, las lágrimas en sus ojos al decir sus votos, la sensación de que estábamos destinados a un vínculo inquebrantable. Qué ingenuo parecía ahora. Nuestro vínculo se había roto en el instante en que ella dio la bienvenida al tacto de otro hombre. Finalmente volví a casa. Los niños estaban en el salón jugando a un videojuego. Forcé una sonrisa, les despeiné el pelo, les pregunté cómo estaban. Charlaron alegremente sobre la escuela y la próxima práctica de fútbol. Asentí, con el pecho oprimido, deseando poder congelarlos en ese instante, mantenerlos intactos por el desastre que habíamos creado. Ana flotaba en el pasillo, observándonos. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, se me acercó en el dormitorio. «Te extraño», susurró. No pude mirarla a la cara. Extraño la forma en que solíamos hablar. ¿Hablar de qué?, dije, con amargura colándose en mi tono. ¿De cómo confiábamos el uno en el otro? ¿De cómo jamás traicionaríamos los secretos del otro? Sus hombros se encogieron. Me miró con unos ojos tan llenos de pena que casi sentí compasión. «Sé que me odias», dijo con la voz temblorosa, «y me lo merezco. Pero sigo aquí. Sigo siendo la madre de tus hijos. Yo todavía te amo». Solté una risa áspera.
¿Me amas? ¿Segura? ¿O quieres decir que amas la seguridad, la casa, la vida compartida que construiste conmigo, así que ahora no puedes simplemente huir? Ella se estremeció. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Entonces, para mi sorpresa, dio un paso adelante e intentó abrazarme. Sentí sus brazos rodear mi cintura, su cara presionar contra mi pecho. Todo mi cuerpo se puso rígido. Por un momento no pude respirar. Era tan familiar y sin embargo tan extraño. Susurró. Lo siento mucho, mucho. La dejé abrazarme, aunque mis brazos permanecieron rígidos a los lados. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería aplastarla en mis brazos, enterrar mi cara en su pelo, soltar todas las lágrimas que había estado ahogando. Pero la otra parte me recordaba los correos electrónicos, los recibos del hotel, las llamadas telefónicas. La aparté suavemente, retrocedí y observé cómo su expresión se desmoronaba. Los días se convirtieron en semanas. Dijo que lo había dejado con Michael. Al menos eso afirmaba. Pero yo estaba paranoico, esperando atraparlos de nuevo. Revisaba los registros de su teléfono, sus correos electrónicos, sus mensajes. Cada vez que veía su nombre sentía una oleada de náuseas. Me dijo que lo había bloqueado. Lloró diciendo que solo quería que lo nuestro funcionara, que haría cualquier cosa para reparar el daño. Sugirió que saliéramos, que intentáramos reavivar alguna chispa. Finalmente tuvimos una noche fuera, dejando a los niños con mis padres. Fuimos a un restaurante tranquilo, cenamos casi en silencio. La conversación era tensa, el aire espeso por la culpa no resuelta. Ella extendió la mano a través de la mesa para tocar la mía y esta vez no me aparté. Pero me sentí entumecido, como si mi mano estuviera hecha de piedra. De vuelta en casa, nos sentamos en el sofá y serví whisky para ambos. Bebimos en silencio. La tensión aumentó hasta que finalmente dije, ¿por qué él? Mi voz sonaba muerta, monótona. Ella miró su vaso. No lo sé. Era nuevo, emocionante. Me hacía sentir vista. Tragó saliva con dificultad. Sé que suena superficial, pero es la verdad. ¿Vista? Repetí con amargura en la voz. Supongo que eso es algo que nunca logré hacer, ¿eh? No es justo, susurró. Lo hiciste. En los primeros años, lo hiciste. Se interrumpió, sus ojos revoloteando y cerrándose, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No tengo excusa, yo simplemente me equivoqué. Horriblemente, y ahora vivo con ello. Su confesión podría haber sido catártica, pero para mí fue como echarle sal a una herida abierta. Sin embargo, algo en sus palabras, en su voz temblorosa, me decía que decía la verdad. Sin mentiras ni racionalizaciones, solo arrepentimiento desnudo. Nuestra conversación derivó hacia los niños, hacia el futuro, hacia la posibilidad de divorcio. Observé su rostro al pronunciar la palabra. Parecía aterrorizada. Si es lo que necesitas, dijo temblorosa, firmaré los papeles. No te pondré trabas. No puedo obligarte a quedarte. Miré el anillo de bodas en su dedo. Captó la tenue luz de la lámpara, burlándose de mí con su superficie pulida. No he decidido. Dije, y era la verdad. La mitad de mí quería salir. Arrancarse los recuerdos del pecho, acabar con ella. La otra mitad estaba atada a ella por tanta historia y los niños. Y fue entonces cuando una idea de venganza surgió en mi mente. Quedarme, pero mantenerla en vilo, dejarla sentir la tensión cada día, dejarla expiar en 1000 pequeñas humillaciones. Me odiaba a mí mismo por siquiera pensarlo, pero no podía negar lo tentador que era. Si me iba,
Ella podría correr libre, posiblemente incluso perseguir a Michael de nuevo. Si me quedaba, podría mantener a ambos bajo mi vigilancia, y al final quizás saldría con una retorcida sensación de justicia. Así que decidí quedarme, por ahora. Les dijimos a los niños que estábamos resolviendo algunas cosas de adultos, que los queríamos mucho y que todo estaría bien. Una verdad a medias, en el mejor de los casos. Seguí yendo a terapia con ella, mantuve las apariencias, todo mientras alimentaba el oscuro ovillo de ira en mi interior. Una noche, después de que los niños se hubieran acostado, la encontré sentada en el salón, las luces bajas, una sola lámpara iluminando su figura. Llevaba una sudadera vieja y mallas, el pelo recogido, el rostro demacrado por el cansancio. Me senté frente a ella. El suave tic-tac del reloj era el único sonido. Dijo suavemente: ¿Quieres preguntarme algo más? Responderé, aunque duela. La estudié. ¿Por qué me hiciste eso? A nosotros. Pregunté, aunque era un eco de una pregunta que había hecho docenas de veces. ¿Nunca te detuviste a pensar en mí? ¿En los niños? Tragó saliva. A veces lo hacía, pero yo estaba en una niebla. Fui tonta, egoísta, no quise ver las consecuencias. Su voz tembló. Y ahora lo pago cada día, lo veo en tus ojos. Siento el muro entre nosotros. Cerré los ojos, inhalé lentamente. Mi mente revoloteó hacia el recuerdo de las lecciones de mi padre. Me enseñó a pescar, a anudar una corbata, a mantener la calma bajo presión. También me dijo que cuando alguien se está ahogando, y si empieza a arrastrarte, tienes que protegerte. Se aferrarán a ti, te arrastrarán hacia abajo, dijo. No dejes que lo hagan. ¿Era esa Ana ahora? ¿Se estaba ahogando e intentaba arrastrarme a su remolino? Suspiré, poniéndome de pie. Me voy a la cama, murmuré. Oí su suave llanto mientras me alejaba, y aunque mi corazón se encogió, me obligué a no darme la vuelta. En las semanas siguientes, nos movimos en ese frágil espacio entre un matrimonio roto y un desesperado intento por salvarlo. Ella intentó mostrar su remordimiento de pequeñas maneras. Preparaba mis comidas favoritas, dejaba notas en mi escritorio que decían que lamentaba el dolor que había causado. Pero cada gesto se sentía vacío. Ambos sabíamos que la verdadera curación requeriría más que palabras dulces y gestos. Me lancé a mi trabajo, a menudo quedándome hasta tarde. Mi jefe me preguntó si todo estaba bien, notando mis ojeras y mi mal genio. Mentí, por supuesto. Por fuera era funcional, por dentro era una tormenta. Entonces, un día volví a ver a Michael. Vino a mi oficina, luciendo torpe e intranquilo. Dijo que estaba allí para una reunión con la alta dirección, pero me reconoció y terminamos compartiendo un viaje en ascensor apretado. No hablamos hasta que se abrieron las puertas. Entonces tuvo el valor de murmurar: ¿Todo bien? Casi me río en su cara. ¿De verdad me preguntaba si todo estaba bien? El hombre que se deslizó en la cama de mi esposa, que incendió mi mundo, ¿ahora quería saber de mí? Forcé una sonrisa tensa, susurré: Nunca mejor, y me fui. Podía sentirlo observándome ir, probablemente lleno de culpa o quizás de alivio al ver que no lo había confrontado delante de todos. Una nueva ola de amargura me invadió y pasé el resto del día paseando, respondiendo con brusquedad a los compañeros, incapaz de concentrarme. Cuando llegué a casa, encontré a los niños jugando en el patio. Ana estaba en el porche regando los rosales. Levantó la vista, me dedicó una sonrisa tentativa. Asentí rígidamente y entré. Esa noche, mi hijo mayor me pidió ayuda con unos deberes. Me puse a su lado, explicándole problemas de matemáticas, pero mi mente vagaba. Me di cuenta de lo inocente que era, de lo poco que sabía sobre la agitación que reinaba bajo nuestro techo.
Mi hijo menor entró corriendo, queriendo mostrarme un dibujo que había hecho. Me arrodillé y le despeiné el pelo, elogiando su trabajo. Una parte de mí sintió una culpa aguda y punzante. Les estaba fallando al no estar completamente presente. Mi ira estaba eclipsando todo, pero no podía simplemente chasquear los dedos y arreglarlo. Más tarde estaba en el garaje rebuscando entre herramientas viejas, intentando encontrar algo para ocupar mi mente. Ana apareció en el umbral con expresión vacilante. Dijo en voz baja: ¿Podemos hablar? Dejé la llave inglesa que tenía en la mano. Claro. Entró abrazándose los codos. La luz cenital proyectaba sombras duras sobre su rostro. Solo quería decir: siento si mis intentos de compensarte se sienten forzados. Sé que se necesitará más que eso. Yo solo no puedo vivir con este silencio. Me está matando. Respiré hondo. Lo sé. Hice una pausa, picoteando una hendidura en el banco de trabajo. También me está matando a mí. Se acercó un poco. ¿Todavía quieres hacer el asesoramiento? Porque si no está ayudando, quizá necesitamos otra cosa. O quizá solo necesitas espacio o tiempo. Tiempo. Ese era el único remedio honesto que se me ocurría. Pero no estaba seguro de que el tiempo arreglara el agujero en mi corazón. Asentí. Seguiremos, día a día. Ella estudió mi rostro con los ojos húmedos. Luego me tocó suavemente el brazo. Desearía poder retroceder el tiempo. Susurró. Haría cualquier cosa. Yo también, dije con la voz quebrada. Allí, bajo la dura luz del garaje, por primera vez en semanas, dejé que mis brazos se deslizaran alrededor de su cintura. La abracé rígidamente al principio, pero luego mi agarre se apretó. Ella tembló, un pequeño sollozo escapó de ella, y sentí que a mí también me ardían los ojos de lágrimas. Odiaba lo que había hecho, pero una parte de mí todavía la amaba, y ese amor me roía, haciendo todo más complicado. Pasaron los días. Los niños notaron alguna mejora, o al menos un deshielo en el hielo. Ana y yo logramos hablar civilizadamente sin cortarnos con cada frase. Pero la vieja familiaridad se había ido, reemplazada por una cortesía cautelosa. Por la noche, a veces sentía su mano en mi hombro. Me daba la vuelta, veía sus ojos buscando los míos. Nos quedábamos allí en la oscuridad, respirando el aire del otro, pero sin llegar a cerrar la brecha. Una o dos veces intentamos hacer el amor, de una manera tentativa y dolorosa. Veía destellos de culpa en sus ojos. Estoy seguro de que ella veía ira en los míos. Fue un intento doloroso de reconexión, ensombrecido por la presencia de Michael en mi mente. A pesar de todo, seguía pensando en la venganza. Las viejas palabras de mi padre se repetían. No salves a quien te arrastrará hacia abajo. Pero yo estaba enredado. Era mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que una vez me hizo el hombre más feliz del mundo. ¿Cómo podía tirarla a la basura? Sin embargo, una parte de mí se sentía enferma ante la idea de vivir con su traición cada día. Finalmente, la tensión escaló hasta una confrontación final. Sucedió tarde una noche, después de una difícil sesión de asesoramiento que había desenterrado más ira que resolución. Volvimos a casa, acostamos a los niños y luego nos encontramos en el salón, mirándonos como dos boxeadores agotados. Mi voz tembló con un filo crudo. No puedo seguir viviendo en este estado intermedio. O luchamos por nuestro matrimonio con todo lo que tenemos, o admitimos que se acabó y nos marchamos. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Estoy luchando, dijo con la voz quebrada. Estoy aquí, ¿no? Solté un suspiro tembloroso, pasándome los dedos por el pelo. Bien, entonces no más verdades a medias. Cuéntamelo todo, incluso los detalles feos. Necesito saber, necesito oírlo de tus labios o seguiré imaginando lo peor. Ella palideció. No me hagas hacer eso.
Apreté la mandíbula sintiéndome una persona terrible por exigirlo, pero la necesidad ardía en mi interior. Tengo que saber qué estoy intentando perdonar. Tragó saliva, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Entonces, con voz temblorosa, me contó lo de la habitación del hotel, cómo él la había tocado, cómo se había sentido deseada. Describió sus cumplidos, su deseo, la emoción. Confesó cómo lo había planeado en su mente durante días, sintiéndose culpable pero incapaz de detenerse. Se derrumbó llorando cuando describió el momento en que cayeron en la cama juntos. Sentí que iba a vomitar. Mi pulso latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Ya es suficiente, dije finalmente con voz hueca. Yo no puedo oír más. Se derrumbó en el sofá, escondiendo el rostro entre las manos. Lo siento tanto, sollozó. Lo siento muchísimo. Mi visión se nubló con lágrimas calientes. Me di la vuelta, presionándome el puño contra la boca para sofocar el sollozo angustiado que amenazaba con liberarse. El dolor en mi pecho era indescriptible, pero también había un sombrío alivio al oírlo. Ahora lo sabía, sin ilusiones, sin una versión sanitizada. Ella había elegido entregarse a otro hombre, y había vuelto a casa, conmigo, fingiendo que la vida era normal. Me quedé allí de pie, respirando con dificultad, mirando al suelo. Las imágenes se agolpaban en mi mente. Quise arremeter, lanzar una acusación que la destrozara tan a fondo como su confesión me había destrozado a mí. Pero entonces la miré, encogida por la culpa, sus hombros temblando. Mi voz salió ronca. Vete. Ella levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados. ¿Qué? Vete, repetí. Ve a casa de tu hermana, de tu amiga. No me importa. No puedo mirarte ahora mismo. Ella asintió, hipando entre lágrimas, y se levantó lentamente. Entró en el dormitorio, cogió un bolso pequeño y regresó. Antes de irse, se giró hacia mí. «Te amo», susurró entrecortadamente. «Lo siento mucho». No respondí, simplemente la miré, mi expresión tallada en piedra. Cerró la puerta detrás de ella, y en el silencio que siguió, sentí la ruptura final de lo que una vez habíamos tenido. Durante los siguientes días, se quedó con su hermana. Los niños preguntaron por qué mamá no estaba en casa, y les dije que tenía algunas cosas personales que resolver. Parecían preocupados, pero les aseguré que todo estaba bien. Por dentro, estaba lejos de estar bien. Caminaba por la casa vacía, por las habitaciones silenciosas, sintiéndome como un fantasma acechando mi propia vida. Fue entonces cuando el consejo de mi padre sobre la gente que se ahoga volvió a mí. Quizá era eso. Ella se estaba ahogando en culpa, o en soledad, o en insatisfacción, y en el proceso me había arrastrado. Si la dejaba seguir, ambos nos hundiríamos. Así que tenía una opción: soltarla o extenderle una mano y arriesgarme a que me arrastrara de nuevo. Una tarde, me senté en mi escritorio con un vaso de whisky. El tono del teléfono rompió el silencio. Era Ana, su voz temblorosa. «¿Cómo están los niños?», preguntó suavemente. «Están bien», respondí rígidamente. Una pausa. «¿Cómo estás tú?». Me mordí las 1000 palabras airadas que brotaron a la superficie. En cambio, dije: «Vivo». Ella sollozó. «Lo siento, yo solo... ¿Quieres que vaya? Me gustaría ver a los niños, si está bien». Dudé. Una parte de mí quería gritar que no, que se mantuviera alejada para siempre, pero los niños necesitaban a su madre, y una parte de mí necesitaba ver su rostro, aunque solo fuera para confirmar lo que sentía. «Ven mañana», dije, y colgué antes de que pudiera decir más.
Llegó a la tarde siguiente, vistiendo un simple suéter y jeans, los ojos nerviosos. Los niños corrieron a abrazarla, y ella los abrazó con fuerza. Me hice a un lado, con los brazos cruzados, inseguro de cómo sentirme. Ella me miró, dijo en voz baja: ¿Podemos hablar? La conduje a la sala de estar. Nos sentamos uno frente al otro. Ella entrelazó las manos en su regazo. Entiendo si quieres el divorcio, comenzó suavemente. No te pelearé, firmaré lo que necesites. Ya he hecho suficiente daño. Mi pecho se contrajo. ¿Crees que eso lo hace más fácil? Ella negó con la cabeza, las lágrimas asomando. No, sé que no. Pero no soporto empeorar las cosas para ti. Se estiró un silencio. ¿Y si te digo que no estoy seguro de querer terminarlo? Pregunté finalmente. Sus ojos parpadearon con una frágil esperanza. Yo estaré aquí, esperando, si me dejas. Bajé la mirada al suelo, intentando ordenar mis pensamientos. Tenemos 15 años juntos. Tenemos 2 hijos maravillosos. Una parte de mí quiere intentar reconstruir algo, por imposible que parezca. Tragué, forzando las siguientes palabras a salir. Pero seré honesto, no sé cómo perdonarte por lo que has hecho. Ella asintió. Las lágrimas se liberaron. Pasaré el resto de mi vida intentando ganarme ese perdón. Nos quedamos sentados en una tensa quietud. Finalmente, dejé escapar un suspiro tembloroso. Te dejaré volver, no por mí, sino por los niños. Seguiremos yendo a terapia. Pero si veo alguna señal de que todavía lo añoras o de que me mientes... Mi voz vaciló. Se acabó. Para siempre. Extendió la mano, cubriendo la mía con la suya. Entiendo, susurró. Ese fue el día en que volvió a casa. La tensión era palpable, pero era un paso. Algunos me llamarían tonto. Quizá lo era. Sin embargo, tenía que ver si había un camino a seguir. Durante las semanas siguientes, asistimos a más sesiones de terapia. Tuvimos más conversaciones desgarradoras, noches de lágrimas y toques tentativos. Todavía soñaba con la venganza, con dejarla saborear mi amargura cada día, pero algo se ablandó en mí al ver su genuino remordimiento. Era diferente, más callada, más introspectiva, menos segura de sí misma. La arrogante desafío que había vislumbrado ese día del recibo del hotel se había ido. Empecé a darme cuenta de que al castigarla, también me castigaba a mí. Cuanto más la apartaba, más envenenaba cualquier esperanza de recuperar la paz. Así que, lenta y dolorosamente, intenté desenredar la ira. No perdonar por completo, no olvidar, pero al menos abrir una grieta en el muro. Teníamos días buenos, en los que lográbamos reírnos de alguna pequeña broma, o ver una película con los niños y abrazarnos en el sofá. Teníamos días malos, en los que un simple recordatorio de Michael encendía una discusión que nos dejaba a ambos destrozados y agotados. Pero seguimos adelante. Una tarde, la encontré llorando en silencio en la lavandería, con una toalla apretada contra el pecho. Me dijo que se sentía indigna, que se odiaba por lo que había hecho, que cada mañana se despertaba pensando que me habría ido. Me quedé allí, inseguro, luego le quité suavemente la toalla, la dejé a un lado y la abracé. Ella lloró en mi hombro, y yo simplemente la abracé, sintiendo cómo mis propios ojos se humedecían. Me di cuenta de que, a pesar de toda mi ira, todavía la amaba de alguna manera profunda y complicada. Ambos lloramos y por un momento, fuimos solo 2 personas rotas aferrándose la una a la otra entre los escombros. El tiempo avanzó a trompicones. El recuerdo de su aventura seguía siendo una espina afilada, pero la herida comenzó a formar una costra. Ella cortó todo contacto con Michael. Dejó de trabajar con él, encontró nuevos clientes autónomos. Me entregaba el teléfono cuando quería, me mostraba sus correos electrónicos,
Me dejaba ver que no tenía contacto. No borraba el pasado, pero ofrecía alguna tranquilidad. Intentaba recuperar mi confianza poco a poco, aunque de vez en cuando todavía los imaginaba juntos y esa vieja furia se encendía. Le soltaba un improperio, o me cerraba, o salía a correr un buen rato. Ella lo soportaba con ojos dolidos, probablemente sabiendo que lo merecía. La venganza que una vez anhelé se había mutado en otra cosa. Supervivencia. Si la destruía, me destruiría a mí mismo. Nuestras vidas estaban demasiado entrelazadas. Nuestros hijos nos necesitaban a ambos. Así que me enseñé una nueva lección. Puedes castigar a alguien por hacerte daño, pero eso no te libera necesariamente. A veces, solo te encadena al dolor. Pasaron meses y encontramos un frágil equilibrio. Fue entonces cuando descubrí que tenía una nueva perspectiva, una que reemplazaba la rabia impotente. Quería enseñarles algo importante a mis hijos. Los senté una tarde. Estaban confundidos, sintiendo que había algún drama adulto, pero sin conocer los detalles. Les hablé de la honestidad, de cómo las mentiras pueden destrozar la confianza de una persona. En términos más sencillos, por supuesto, quería que crecieran hasta ser hombres que entendieran que la lealtad importa. También les dije que a veces, si alguien se está ahogando en sus propios problemas, puede arrastrarte con él, pero necesitas saber cuándo nadar hacia la orilla. Me miraron con ojos solemnes, probablemente sin captar el peso total de mis palabras, pero esperaba que echara raíces. Ana estaba cerca, escuchando en silencio. Cuando la miré, me dio un pequeño asentimiento, con lágrimas brillando. Sabía exactamente a qué me refería. No dijimos nada más al respecto delante de los niños, pero más tarde esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, susurró: «Gracias por no rendirte con nosotros. Sé lo difícil que es. Sé que quizá nunca vuelvas a confiar plenamente en mí, pero gracias». Cerré los ojos, sintiendo un dolor sordo en el pecho. «No lo hice solo por ti», dije suavemente. «Lo hice por todos nosotros, incluyéndome a mí, porque el odio...». Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. El odio puede convertirse en su propia prisión. Ella buscó mi mano bajo las sábanas y esta vez no me aparté. Nos quedamos allí en la oscuridad, escuchándonos respirar, dos almas heridas, intentando encontrar un nuevo camino. Al final, eso es lo que me costó mi venganza, las ilusiones que una vez tuve. No podía simplemente marcharme o quemar su vida sin quemar la mía. En cambio, encontré un camino que nos obligó a ambos a confrontar nuestros defectos, nuestras vulnerabilidades, nuestros remordimientos. No fue limpio ni ordenado. Dolió cada día, pero también abrió un espacio donde podríamos reconstruir. Enseñé a mis hijos a reconocer una mentira, a proteger sus corazones, a no convertirse en el hombre que yo era, ciego, complaciente, dando todo por sentado, ni en el hombre que era Michael, persiguiendo emociones momentáneas a costa del dolor de otra persona. Les dije que si alguna vez se encontraban en una situación en la que alguien se ahogara en sus malas decisiones, tenían derecho a irse, a salvarse. Pero a veces, si todavía hay amor, te quedas, sabiendo que podrías volver a hundirte, pero esperando ser lo suficientemente fuerte para seguir nadando. Y ahí es donde estamos ahora. Algunos días, Ana y yo nos movemos con más soltura, compartiendo risas que se sienten genuinas. Otros días el recuerdo de su infidelidad levanta la cabeza, dejándonos a ambos destrozados e inseguros. No sé si el tiempo sanará por completo lo que ella rompió. Solo sé que me negué a dejar que me hundiera. Me negué a convertirme en una cáscara amarga de hombre, encadenado a la ira para siempre. Mi venganza se convirtió en otra cosa.
una oportunidad de superar el dolor, o al menos de aprender a llevarlo sin dejar que me definiera. Ya veremos cómo va. Quizá duren otro año, o 10 más, o el resto de nuestras vidas. Quizá al final decidamos que estábamos demasiado dañados para continuar. Lo único que sé es que estoy aquí ahora, todavía luchando, todavía sintiendo la punzada de la traición cada vez que la miro y recuerdo lo que pasó. Pero también recuerdo que una vez fuimos felices. Una vez, ella fue la mujer con la que quise pasar mi vida, la mujer que me dio mis hijos, la mujer cuya sonrisa iluminaba mis días. Si hay alguna posibilidad de salvar eso, tengo que intentarlo. Dicen que la única cura para el dolor es el tiempo o la aceptación. No estoy seguro de haber encontrado ninguna de las dos todavía, pero no estoy listo para renunciar a la posibilidad. Así que me quedo aquí, con los hombros tensos, el corazón magullado, intentando ser el padre que mis hijos necesitan, intentando ser el esposo que perdona o se marcha, pero que no permanece en ese purgatorio medio muerto. Me lavo las manos una y otra vez, a veces durante demasiado tiempo, como si no pudiera deshacerme del recuerdo. Pero cada día, la picadura del agua caliente me recuerda que sigo vivo. Todavía puedo decidir quién soy, en qué me convierto después de esto. Y quizá, solo quizá, esa sea la clase de venganza que más importa.